Bueno, ahora sí, entonces. eh, Ahí estaba Vale que tenía mala conexión. Y falta Male. Bueno, entonces ahora sí ya nos quedan estas dos partes para que veamos los textos que teníamos para hoy. Yo traté la verdad es que la bibliografía es mucha, habrán visto que en la carpeta de este encuentro en realidad había más bibliografía que la que estaba en el archivo. Había bibliografía complementaria, algunos manuales, ¿no?, de transversalización de género en políticas públicas. Pero bueno, ya como hacía 2 semanas habíamos visto, ya nos ubicamos dentro de la ciencia política, en este neoinstitucionalismo feminista y los estudios subnacionales, me pareció que estaba bueno en este segundo encuentro ya meternos más en lo que hace a esto de políticas de género, ¿no? Bueno, ¿qué son? Y las distintas concepciones que hay acerca de este tipo de políticas, ¿no? Entonces traté de seleccionar textos que fueran, más que fueran a definir, ¿no?, y a describir este tipo de políticas, ¿no? También con el fin de que nosotros pensemos, bueno, sobre qué tipo de políticas nos gustaría trabajar, ¿no? Ya entendiendo que existen estas perspectivas y que no va a ser lo mismo estudiar la política de la ley de cupo o la ley de paridad en política que estudiar, por ejemplo, un sistema integral de cuidados, ¿no? Son políticas completamente distintas, tienen concepciones muy distintas, ¿no? Cada una obviamente con sus ventajas y sus desventajas. Ninguna es perfecta, obviamente. Eh, pero bueno, algunas apuntan a trabajar sobre temas más, condiciones más estructurales y otras no. Entonces, bueno, yo armo una breve presentación. Esperen que directamente acá. Em, Chachán. Bueno, está un poco lento. Bien. eh, Empezar. Bien, vamos a ver. Ahí se ve bien la presentación. Sí, Sí, perfecto, Vicky. buenísimo. Bueno, entonces, a ver, ¿se puede reunir esto de tipos de políticas públicas vinculadas con esta orientación a reducir desigualdades de género como básicamente en tres grupos, ¿no? Aquellas que se vinculan con políticas de igualdad, políticas públicas de igualdad, políticas de transversalización de la perspectiva de género o acciones afirmativas o positivas, ¿no? Que vamos a ver igual las autoras que tenían para hoy también hacen otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez Gustavo agrega esto de políticas públicas para las mujeres, ¿no? O políticas públicas con perspectiva de género. No habla de políticas de igualdad, ¿no? Eh, Bien. Esta era la bibliografía propuesta para hoy, esto ya lo tienen. Y bueno, acá dos recomendaciones de dos manuales que no estaban en la bibliografía asignada para hoy, pero sí están en la carpeta de encuentro el 1 de junio, pero que eran muy largos, entonces no nos iba a dar el tiempo para verlo todo hoy. Son dos. Uno que es el Manual de Transversalización de la Perspectiva de Género, que lo hizo Fundar, que Fundar es una ONG que empezó a tener un poco más de presencia en estos últimos años, desde la pandemia sobre todo, eh, que está muy bueno. Bueno, esto, a ver, tienen formato de manual, ¿no? Entonces son como recomendaciones para quienes quieren hacer políticas públicas, ¿no? Desde esta perspectiva, por ejemplo. Y después hay otro que es un manual de ONU Mujeres, que es este Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results, que ahí está el link también, pero también está en la carpeta, ¿sí? Entonces estas son como recomendaciones. Si les interesa profundizar sobre este tema, están estos dos, que son manuales.
Entonces son de una lectura muy amigable y muy resumida, ¿no? Bien, ¿quiénes habían leído este texto? El de Rodríguez Gustá. A ver, Rodríguez Gustá estaba en varios textos, algunos como autora, otros como coautora, porque es una, eh, no sé si es politóloga, bueno, es una cientista social que trabaja mucho sobre el tema de políticas de igualdad, es como una de las referentes en este tema, y sobre todo escribe mucho de Uruguay. Por eso habrán visto después que está este estudio como comparado entre Rosario y Montevideo, y justamente Ana Laura Rodríguez Gustá es la que escribe sobre Montevideo, ¿no? Bien, ¿alguno había leído este texto? No, a ver, no me acuerdo. Yo sé que alguien había notado, capaz es Vale que está con mala conexión. Eh, a ver, Yo leí uno, pero es el otro. Y bien. Ahí está no el de Juliana. Rosario. Ah, Karen estaba anotada también en este. Bueno, bueno, no pasa nada. Entonces, ¿sobre qué trabaja este texto? Este texto es bastante teórico, ¿sí? Está bueno para mí y por eso lo puse primero porque nos da como un panorama. Primero fue escrito en el 2008, ¿sí? Es del mismo año que el manual que ustedes tienen de, creo que es García Prince, Evangelina, ¿sí? Y este trabajo lo que hace es categorizar, bueno, todas estas políticas sensibles al género, ¿no? Y Perdón, este sí es el que leí, perdón, me este confundí. sí, Pensé que estabas hablando del de Rosario, el estudio de no, caso. no, este es este. Bien, bueno, entonces Magdalena nos puede contar también. Perdón, perdón. ¿Querés que siga? Bien. Bueno, como decía recién Vicky, este texto está buenísimo en términos de que presenta los diferentes enfoques o las diferentes tradiciones en lo que fue a lo largo de la historia la intervención en términos de género. Eh, Pensando en cuatro grandes categorías, ¿no? Como está acá en la presentación. Las políticas de acción afirmativa, las políticas para las mujeres, las políticas con perspectiva de género y las políticas de transversalización, que entiendo que sobre este punto en particular después hay otros textos que profundizan específicamente sobre lo que significa esta estrategia, que es la más contemporánea y la que precisamente hace este repaso intentando incorporar cuáles son las debilidades, por así decir, de los enfoques anteriores en términos de políticas públicas y qué es lo que vinieron planteando y cómo intervinieron en la realidad y cuáles fueron sus efectos, tanto deseados como no deseados. Eh, y también precisamente los desafíos o las debilidades y las oportunidades, todo aquello que pusieron sobre la mesa y las virtudes que esto significó en términos de políticas públicas, en términos de promoción de equidad integral de la mujer. Eh, bueno, eh, no sé cómo seguir, pero básicamente propone un análisis de cada una de estas perspectivas. Las políticas de acción afirmativa se caracterizan sobre todo por cuestiones más vinculadas a los derechos políticos de la mujer y por lo tanto a los indicadores de participación de mujeres eh, en los espacios de toma de decisiones, que tiene que ver un poco más con una lógica, si lo pensamos quizás en términos de olas de feminismos a lo largo del mundo, es más como este movimiento de igualdad, ¿no? De buscar la representación de las mujeres
principalmente en términos numéricos, ¿no? Como que vemos que las mujeres están subrepresentadas en los procesos de toma de decisiones, entonces todas las políticas de acción afirmativa tienen que ver con buscar ocupar los mismos espacios que ocupan los varones. Una de las problemáticas o uno de los puntos débiles, digamos, que se identifican, obviamente leyendo a contrapelo, mirando con los ojos de hoy, lo que fueron estas políticas que tienen que ver con el surgimiento de la ampliación del sufragio en términos de participación femenina, es decir, estamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, es que muchas veces lo que se buscaba era puramente y exclusivamente hablar en términos numéricos de participación de mujeres, pero sin hacer mucha más hincapié o sin escarbar un poco en la profundidad que eso puede significar. El punto positivo que le encuentra la autora en este recorrido y en esta comparación a esta perspectiva es que pone de manifiesto históricamente el lugar relegado, o por no decir inexistente, que tienen las mujeres en términos numéricos ya de hecho en la participación política, en la formulación de políticas públicas y en la ocupación de puestos en la toma de decisiones. Es decir, reduce al género a la presencia numérica. Pero precisamente es esta cuestión la que hace que fomente las políticas en términos de acceso. Por eso son políticas de acción afirmativa, que se basan explícitamente, concretamente, en el acceso de las mujeres a esos lugares. Luego están las políticas para las mujeres, que es otro de los enfoques otra de las categorías, de las grandes líneas de pensamiento, por así decir, a la hora de pensar políticas públicas en términos de equidad, por así decir, que parten de la base de la división sexual del trabajo, que entienden las diferencias que existen entre los varones y las mujeres, específicamente en lo que pensaríamos como los estereotipos de género, lo que se espera y las mujeres son portadoras de útero, por lo tanto son potencialmente gestantes, por lo tanto son potencialmente madres, y eso supone que debemos identificar las tareas de trabajo no remunerado como una de las características, tampoco es lo que conceptualizan de esa manera, yo también ahí hago como un mea culpa de que lo leo desde mi lugar, quizás pueda estar esquivando las categorías propiamente dichas, vi que ahí por favor corregime, pero identifican precisamente las necesidades propias que pueden tener las mujeres, en tanto madres de familia y garantes de las tareas de cuidado, y cómo impacta eso a nivel productivo en el desarrollo de sus profesiones. Con lo cual, el objetivo que tiene que ver con lograr conciliar el trabajo y la familia es un poco como también un talón de Aquiles, ¿no? Porque no cuestionan la simetría de poder, no cuestionan precisamente el lugar de las tareas de cuidado en términos de trabajo no remunerado, no se profundiza en la lógica productiva que esto podría significar con un impacto en la economía o el desarrollo de un país o de una nación, y reducen las necesidades de las mujeres a este lugar de compensación por todo aquello que pierden al tener estas necesidades específicas vinculadas a la maternidad. Ni que hablar que una de las cuestiones que también es un gran signo de pregunta en esta lógico, bajo esta perspectiva, es que no cuestionan ni integran el lugar del varón en esta lógica productiva, ¿no? Luego están las políticas con perspectivas de género mucho más contemporáneas, que precisamente parten, uy, perdón, se me cayó el mate, que precisamente parten desde este lugar inicial de, che, esto que viene realizando hacia atrás está un poco flojo, eh, y ponen el hincapié sobre todo en que las relaciones de género entre varones y mujeres tienen
tiene que ver sobre todo con las asimetrías de poder y los lugares que ocupan y que se esperan de cada uno de esos géneros, ¿no? Empezar a pensar esto que nos propone la autora como una obviedad, pero que lo explicita para precisamente dar cuenta de ello, que es todas las políticas públicas a lo largo de la historia están generizadas, es decir, todas las políticas públicas siempre parten desde una concepción del lugar de género que se espera y que se promueve o se busca cambiar, ¿no? La fortaleza principal de las políticas públicas con perspectiva de género tiene que ver con identificar la asimetría de poder. Sabemos lo importante que eso es como politólogas, ¿no? Entonces, busca sobre todo empoderar a las mujeres para transformar las relaciones de poder. La crítica principal es que esta variable es la principal en esta percepción, ¿no? La variable de las relaciones asimétricas de poder. Por lo tanto, o en esto que hablábamos hace un rato de la división sexual del trabajo y de cómo eso supone, o en realidad parte de la base de determinados estereotipos de género, y que esta perspectiva identifica y busca transformar, pero tampoco presenta como fundamento la transformación más radical, que es lo que nos viene a proponer la estrategia de transversalización, de qué atañe al varón y sus estereotipos y sus propias dinámicas, ¿no? Pone en el centro a las políticas, a la acción política como acción de transformación de los vínculos de poder específicamente entre los varones y las mujeres, pero no profundiza en lo que refiere a la interseccionalidad, ¿no? A todas las variables que atraviesan a los cuerpos, por así decir. Y por último, están las políticas de transversalización, que acá, de vuelta, van a profundizar seguramente el resto de las compañeras que leyeron los trabajos que analizan y profundizan especialmente sobre esta categoría, es mucho más contemporánea, es a fines del siglo XX, es la que se está, digamos, poniendo bajo la lupa ahorita, que tiene que ver con que la cuestión de género, partiendo de vuelta de esa base de que toda política pública está generizada, ¿no? Pone sobre la luz eso, y que por lo tanto las políticas de género han de ser sistémicas, deben estar presentes en el total del sistema político, ¿no? Deben formar parte del total, del conjunto de instituciones y estructuras que forman parte de una sociedad. El género es un sistema de niveles múltiples que entra en intersección con raza y con clase. Lo ponen de manifiesto, es la base inicial de lo que propone esta perspectiva, y por lo tanto busca integrar a la perspectiva de género no solamente en las relaciones de poder que existen entre el varón y la mujer, sino al total de las interacciones que forman parte de una sociedad. Tiene como una lógica mucho más cultural en sentido integral. De hecho, una de las patas flojas de la perspectiva de género es que identificaba el sistema patriarcal, que es el trasfondo en el que se desarrollan las políticas públicas, como un gran limitante. Bueno, lo que hace este enfoque es profundizar sobre eso, sobre todo. La crítica que se le hace principalmente a esta escuela es que se habla de evaporación, ¿no? Como las cuestiones de género pueden perder especificidad y por lo tanto toda política pública que se produzca, se diseñe y se implemente desde esta lógica puede perderse porque es tan amplia que no es específica y entonces pendulamos en ese espectro de si lo focalizamos como política pública o que si lo intentamos hacer más transversal y presente en el resto de las estructuras, perdamos un poco el foco, valga la redundancia. Pero los aportes principales es que el rol del Estado es fundamental de cara a la construcción a un sistema de igualdad y equidad, y que no hay equidad sin transformación
en los términos culturales del Estado. Esto que ya venía apareciendo bajo la lógica de la perspectiva de género. Esta estrategia de transversalización lo que dice es, está bien, es cierto, el sistema patriarcal en tanto ordenamiento de las prácticas y dinámicas y estereotipos, etcétera, de género en una sociedad determinada existe. Entonces tenemos que ir en busca de la transformación de la totalidad de esas prácticas y dinámicas para que toda política pública en términos de ampliación de equidad o búsqueda de equidad sea efectiva. Eso fue un resumen. No sé, Vicky, si querés que profundice un poco sobre alguna otra cosilla. Me parece que hiciste un gran resumen. Como les decía, gracias por haberlo leído. Eh, Me encantó, lo voy a usar para las clases. es que este es un texto que es como medio base, ¿no? Entonces, por eso me lo elegí como primero, porque me parece que a partir de este texto podemos entender después lo que nos dicen los que siguen, ¿no? Y hay unos cuadritos muy, bueno, acá estarían, ¿no? Ah, esta flechita la puse recién, lo voy a eliminar. Ah, ah, ah. Listo. Bien, como estos cuatro tipos, ¿no?, de políticas públicas que podemos encontrar, ¿no?, que fueron las que mencionó Maggie recién. Y ahí están estos cuadritos que lo que tiene este texto es que está escaneado como, nada, es lo que pude conseguir, o sea, entonces se ve medio borroso, pero tienen estos cuadros donde resumen, bueno, por un lado, bueno, cuáles son los objetivos específicos de cada uno de estos tipos de políticas, qué críticas se le pueden hacer, cuáles serían los aportes, y el cuadrito tiene más filas, que bueno, yo solo les incluí estas, pero como para que tengan un gran paneo general que igual Maggie, o sea, fue por todo, digamos, abarcó todo, pero acá la clave es, bueno, cuando nos enfrentamos a estudiar una política, ¿no? Bueno, ¿en qué marco teórico se inscribe esa política, ¿no? Yo quiero ver, no sé, la ampliación de licencias de paternidad. Bueno, la ampliación de licencias de paternidad. ¿En qué cosmovisión, digamos, de tipos de políticas públicas se podría insertar? ¿La interpreto como una acción afirmativa? No, claramente no. Bien. ¿La interpreto como una política para las mujeres? No, porque digamos la población destinataria no serían las mujeres. Ahora, ¿es una política pública con perspectiva de género o es una transversalización? No, o sea, acá, bueno, hay algunas políticas que son como medio grises, ¿no? Que habría que ver cómo lo justificamos para entender de qué tipo de política estamos hablando. Eh, la transversalización también implica pensar políticas para hombres, ¿no? Pero desde la política, o sea, la perspectiva de políticas públicas con perspectiva de género también, ¿no? Entonces deberíamos acá analizar, bueno, y esto está apuntando a modificar esta relación jerárquica de esta división sexual del trabajo, ¿sí? O apunta a, en cambio, que el rol del Estado en la producción y reproducción de las desigualdades de género, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos enfrentemos a analizar políticas públicas, que sean vendidas, ¿no? O que sean promocionadas como políticas de género o políticas de igualdad, bueno, acá tenemos que, digamos, estos marcos teóricos nos van a permitir ubicarnos en, bueno, ¿cómo se interpretó el problema de la desigualdad? ¿No? ¿Se lo interpreta como un problema que es solo de las mujeres? ¿Se lo interpreta como un problema de la división sexual del trabajo? ¿Se lo interpreta como un problema del Estado, ¿no?, en su rol de productor y reproductor de las desigualdades de género? Algo de esto hemos hablado ya en el primer encuentro también, pero bueno, acá yo me había anotado algunas cosas, por ejemplo esto, ¿no? Estas políticas de conciliación de las que mencionaba Maggie para hablar de un ejemplo de políticas para las mujeres. ¿Cómo están interpretando el problema de la desigualdad, ¿no? Entonces, las políticas de conciliación, por lo general, es conciliación de la vida familiar y del trabajo, ¿no? Se están conciliando esas dos cosas. Las políticas de conciliación hablan de cómo las mujeres deberían poder conciliar su vida familiar con su vida laboral, digamos, ¿no? Ahora, ¿eso está apuntando a que haya una mejor distribución de las tareas de cuidado?
¿no? Entre los diversos géneros, o están, por el contrario, reproduciendo que las tareas de cuidado tienen que estar a cargo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es una política simplemente para que se puedan organizar mejor su tiempo y puedan trabajar fuera del hogar y además trabajar dentro del hogar, ¿no? Digo, o sea, tenemos que tener como estas miradas críticas. Que a ver, por ejemplo, las acciones afirmativas que son súper criticadas en este texto, bueno, para política fueron la acción que se encontró para forzar a que los partidos políticos incluyan mujeres en las listas, básicamente, ¿no? Porque los partidos son organizaciones patriarcales que también producen y reproducen desigualdades de género y que su cultura organizacional no va a cambiar de un día para el otro, ¿sí? Y de repente se van a dar cuenta que es necesario incorporar mujeres en las listas, ¿no? Entonces es como, bueno, la acción afirmativa fuerza un cambio cultural que no se estaba dando, ¿no? Entonces, bueno, digo, podemos ser muy críticas de estas políticas, pero también reconocer sus aportes, ¿no? Entonces, están las dos cosas, por eso vemos aportes y críticas, ¿sí? A ver, y en contextos en los que no hay ningún tipo de política, bueno, que haya acciones afirmativas es algo también, ¿no? Entonces también tenemos que analizarla en qué contexto estamos mirando estas políticas. ¿Es un país o un municipio o una provincia en el que había algo hecho antes? ¿O esto es lo primero que se hace? ¿No? Entonces es lógico que quizás las primeras acciones que se piensen sean más políticas para las mujeres y no tanto una transversalización de la perspectiva de género. ¿Sí? Y ahora le doy la voz a Sofi, pero lo último que quería decir es, la transversalización de género es como Disney, ¿no? O sea, todo lo que apuntamos es a que el Estado, como es parte de que reproduce estas desigualdades de género, deje de producir y reproducir desigualdades de género. Y para eso, todas las agencias del Estado y todas las áreas del Estado deberían incorporar esta perspectiva, ¿no? Entonces la transversalización apunta a eso, ¿no? Que sea transversal, que igual ahora cuando las que leyeron lo de gender mainstreaming nos van a poder explicar mejor, ¿no? Cómo funciona esto. Pero digo, este riesgo que decía Maggie de la evaporación, ¿no? Cuando esta tarea está tan distribuida y repartida entre muchas áreas, corremos este riesgo de que nadie haga nada, básicamente, ¿no? Y que quede todo en letra muerta, ¿sí? Podemos tener un montón de planes de igualdad de oportunidades. Ahora, si las áreas se comprometen por año a cumplir 3 compromisos de igualdad en todo un año, uno es que haya capacitaciones de la ley Micaela, otro en su área, otro, bueno, y dos más, por ejemplo, ¿no? En ciudad por lo general eran así, los planes de igualdad de oportunidades, cada área se compromete a 3 puntos. Ahora, si después nadie revisa o audita que esas áreas hayan cumplido o no con sus compromisos, qué tipos de compromisos se habían comprometido, ¿no? También las áreas a incorporar, bueno, no hay transversalización, ¿sí? Bueno, le doy la voz a Sofi y después a Fer. Dale, Vicky, gracias. Haz un segundo, algo que con todo lo que está pasando en el Congreso, en el Senado y nuestro presidente dando vueltas, pensé un segundo esto de las políticas afirmativas en el cupo de género y me puse a pensar y de golpe digo, si no existieran estas políticas, probablemente no tendríamos una vicepresidenta mujer en la lista. O sea, tenemos una mujer vicepresidenta porque tenemos una política pública, por así decirlo, que necesita que haya paridad en las listas. Corta. O sea, probablemente no tendríamos una vicepresidenta mujer con lo que puede o no puede hacer, hablando de quizás esto de, bueno, que haya una mujer en el poder quizás no quiere decir que haya políticas efectivas de género. Ese es otro tema para discutir, pero hay una mujer ocupando ese rol que si no estuviera esa política pública de paridad en las listas, quizás no la tendríamos. Y eso quizás, o sea, creo que la ley es de 2015-16, Vicky, la de paridad en las listas. De Nación 2017. 2017, o sea, es re reciente. Imagínense la cantidad de mujeres vicepresidentas o como cupos ejecutivos o de eso, de una importancia un poco más relevante si esas leyes hubieran existido antes, porque la ley de cupo femenino está desde el 90 y algo. Entonces, digo, ¿cómo se tardó en llegar a una vicepresidenta mujer después de casi 30 años más o menos de la ley de cupo? Así que nada, era ese pequeño comentario de, bueno, quizás nos perdimos varias vicepresidentas mujeres sin, o mujeres en cargos ejecutivos sin esa paridad en las listas, que de hecho no es vicepresidenta, tampoco es presidenta,
Así que nada, para pensar todas esas cosas también. Sí, tuvimos una presidenta mujer igual en 2 mandatos también, eso no lo tenemos que olvidar, sin ley de paridad vigente, que igual la ley de paridad tampoco aplica al Poder Ejecutivo. Entonces, en realidad, estos cargos, estas mujeres accediendo a cargos ejecutivos, por eso las chicas, por ejemplo, justo en las intendencias del conurbano, yo les aclaraba este punto también. Ojo, que la ley de paridad de la provincia de Buenos Aires no aplica para cargos no colegiados, es decir, solo son cargos colegiados, consejos deliberantes, diputados y senadores provinciales, diputadas y senadoras provinciales, pero no para el Poder Ejecutivo. Ahora, esto no quiere decir que esa acción afirmativa no tenga quizás un efecto de contagio en otro poder, ¿no? Como puede ser el Poder Ejecutivo, y que los partidos se vean forzados también a, por ejemplo, armar binomios de presidente y vice, o gobernador, gobernadora y vice, en que pongan candidatos y candidatas de distinto género, ¿no? Eh, pero sí, a ver, por eso no quiero ser completamente crítica con estas políticas, porque también hay que reconocerle sus aportes en sus contextos y en el tiempo en el que fueron pensados, ¿no? Y para el tipo de poder o el tipo de institución que fueron pensadas también, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en partidos políticos que pensar en administración pública, que, bueno, ¿qué área de la administración pública también, ¿no? Entonces, Fer. Bueno, por ahí no leí yo este texto que compartimos, pero me parece que por ahí hay cierta mirada como evolutiva de las políticas, que a veces es útil para el análisis de una política, pero no es tan aplicable a la realidad, ¿no? Y ahí entro yo con una mirada que, bueno, que también estoy en este espacio para reconciliarme un poco con la ciencia política, que hace mucho que no estoy, que no practico, pero que me genera muchas contradicciones por tener un rol más de militante, ¿no? Y una mirada muy crítica de lo que es analizar la realidad desde una mirada científica, y que cada vez que leo un texto, me enoja mucho, también me cuesta por eso, porque me enoja mucho cómo la mirada de la ciencia intenta estratificar a veces y conceptualizar y de alguna manera sobregirarse en esa intención, perdiendo un poco de vista el sentido y la disputa por el sentido y los conflictos políticos que hay atrás y lo difícil que es intervenir en esos conflictos políticos. Digo, avances y retrocesos, es la sociedad, es la dinámica social. Me parece que a veces se pierde esa mirada y este sentido de cómo se analiza de manera evolutiva no sé, en este caso, las políticas de género. Ya con lo que Maggie compartió, se me prende una señal de alerta en qué sentido estamos mirando esto con también y además siendo politólogas, como es María Laura, que entendemos la importancia de la disputa por el sentido político, bueno, cómo se dificulta a veces tener una mirada desde este lugar sin abstraerse de los conflictos, ¿no? No sé si soy clara. El sentido se construye, se avanza y se retrocede, y habiendo leído el otro texto también de María Laura y alguien más, que no me acuerdo, Mariana Caminotti, también todo el tiempo lo veía con una mirada o sea, hay una pretensión de poder estructurar los procesos sociales, políticos, culturales, históricos, y no hay una mirada política del tema. Y me parece que se pierde un montón con eso. Sin desmerecer que, bueno, que también la ciencia por ahí tiene esta dificultad de acceder a una comprensión desde este otro lugar, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me pasa en esta tensión entre la ciencia política y el estudio desde la ciencia política y la realidad concreta de ser una militante involucrada en un proceso de política pública. Me parece que se pierde esto de la realidad de la dinámica
y que nada está saldado además. O sea, esto de también tener una mirada a veces medio como de ir ganando posiciones, bueno, clarísimo está que nada está saldado y que es muy difícil acumular en ese sentido, no sé cómo decirlo, desde la política pública, desde el Estado, acumular estos mojones que vamos ganando, ¿no? Como ahí se ve claramente, te pares en donde te pares, que el sentido siempre está en disputa y entonces hay cierta dificultad en entender esta mirada desde la evolución, cuando entendemos que de repente después de 100 años de políticas que van avanzando, se pierde todo y mismo somos nosotras, actoras políticas de esas disputas, las que en contra nuestra definimos ciertas acciones políticas, ¿no? No sé, bueno, no sé si se entendió, pero Sí, se yo me disparan todas esas inquietudes. pensaba, Fer, que justo este encuentro vos nos podías aportar un montón desde tu experiencia también liderando un área encargada de llevar a cabo este tipo de políticas. Traer también eso, ¿no? La perspectiva de la experiencia en la práctica, ¿no? Porque como vos decís, esto es la teoría, ¿no? Esto es la ciencia política intentando armar categorías para organizar cosas que suceden en la realidad, ¿no? Eh, Armar marcos teóricos, marcos conceptuales, matrices donde podamos encajar después los hechos de la realidad. Ahora, es un tipo ideal, obviamente, ¿no? Como todas las categorías que armamos. Lo que sucede en la realidad puede ser una mezcla de estas cosas, ¿sí? No, el avance efectivamente, como vos decís, no es acumulativo y no es un progreso lineal. Eh, Muchas cosas se pueden perder, cosas ganadas se pueden perder, derechos adquiridos se pueden perder, y estamos en el contexto en el que claramente todo eso está ahora en juego. Y justo, por lo que conversábamos de esto, a ver, ¿cómo suelen llevarse a la práctica estas políticas? Por lo general, que era esto de, este diagnóstico que yo les daba de qué estaba pasando con las áreas de género en las provincias. Por lo general, estas agendas de políticas de igualdad, políticas de transversalización de género, se concentran en las administraciones públicas en determinadas áreas, como por ejemplo el área que estaba liderando Fer, ¿no? Eh, entonces, que haya un espacio dentro de la estructura, del organigrama de la administración pública que se ocupe de estos temas, también es una voluntad política y es una decisión política, ¿no? Porque sabemos que en las leyes de ministerio se definen en cada nuevo gobierno, ¿no? Y se pueden modificar. Entonces, que haya áreas institucionales o no que lleven esta agenda, también nos habla de, bueno, qué tipo de políticas entonces se van a poder impulsar, ¿no? ¿Cuánto presupuesto se le va a asignar a estos temas? Porque acá hay otra cuestión que no estamos contemplando, que son los presupuestos, ¿no? Con perspectiva de género, que este es otro tema que podríamos analizar, que en el manual, por ejemplo, de Fundar, sí hay una sección que habla de presupuestos, ¿sí? Que creo que en las bibliografías que tenemos para hoy no se llega a abordar el tema de presupuestos. Ustedes me corregirán después. Eh, pero sí, Fer, o sea, pasa todo lo que decís también. O sea, desde la ciencia política nosotros podemos tener un marco teórico y decir cómo deberían ser las cosas, ¿no? Que esto es lo que sucede muchas veces, parece ser que estamos diciendo cómo se deberían hacer las cosas, como normalizando, ¿no? Listo. Bueno, creo que faltan algunas personas. No veo nada. Ahí está Sofi. Bien. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces, retomo lo que estaba diciendo. Estoy grabando, ¿no? Sí, bien. Creo que está bueno traer estos contrapuntos entre lo que dice la teoría también y lo que sucede en la práctica. Ahora, para investigar lo que sucede en la práctica, necesariamente vamos a tener que referirnos a cierto marco teórico,
¿no? Entonces, si vamos a estudiar la experiencia, por ejemplo, hay otro texto que lo sumo en la carpeta, que está sumado, que se lo compartí a Fer justo la otra semana, que es otro informe que sacó Fundar, que analizaron cómo había sido la experiencia de la Secretaría de, bueno, no sé si es géneros, diversidad, no me acuerdo el nombre exacto que tiene, en el municipio de Rosario, ¿no? Que justamente Mariana Caminotti fue la que lideró este área, ¿no? Mariana Caminotti viene de la academia, pero también tuvo experiencia liderando estos últimos 4 años la Secretaría de Género en Rosario, ¿no? Que ya es de Santa Fe. Eh, entonces analizan, o sea, está bueno ese informe que se lo suma a la carpeta porque es, bueno, a partir de la experiencia de recoger la experiencia de quien estuvo liderando ese área y lo que sucede en la práctica, bueno, cómo analizarlo desde esto, ¿no? Desde las perspectivas de la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública. Entonces, bueno, tenemos que encontrar también puntos de conciliación de cómo vamos a contar, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, como le mandaba a Ferpo porque pensaba, en base a lo que ella había planteado en el primer encuentro, bueno, ¿cómo se puede contar todo lo que sucedió, por ejemplo, en el municipio de Cañuelas en estos 4 años, ¿no? Que es un ejemplo son ejemplos de políticas públicas que se insertan dentro de esta área temática, ¿no? Entonces, bueno, estos marcos teóricos nos permiten, al menos esto, ubicarnos desde qué perspectiva vamos a analizar, ¿sí? Como, bueno, ¿cuál va a ser nuestra matriz para analizar la realidad? ¿Sí? Y me parece que está bueno en estos análisis que hagamos también recoger la voz de los protagonistas, en este caso como por ejemplo Fer, como Mariana Caminotti en el municipio de Rosario, ¿no? Porque ¿qué pasa? Justamente, como el Estado produce y reproduce desigualdades de género, va a haber muchas resistencias a la aplicación de este tipo de políticas, ¿sí? Que esto es algo que quizás no se ve tanto. A ver, poder generar una transversalización de la perspectiva de género en el Estado requiere que todas las áreas se comprometan a llevar a cabo estos compromisos, ¿no? O avanzar en pos de reducir desigualdades de género. Va a haber áreas en las que va a ser más sencillo lograr esto y otras en las que va a ser muy difícil, van a ser muchas luchas, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto genera resistencias, ¿sí? En el Estado, en las instituciones, tanto formales como informales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está trastocando, ¿no? El orden de cosas patriarcal, ¿sí? Entonces, este trastocamiento del patriarcado no es gratis, no es gratuito, ¿sí? Siempre va a tener obstáculos, va a tener resistencias. Laura Albaine, que es doctora en ciencias sociales, ella es politóloga también, estudia el fenómeno de la violencia política de género, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, a ver, que haya acciones afirmativas, ¿no? Como las políticas de cupo, como las políticas de paridad, no implica que esto no tenga un costo para las mujeres que, por ejemplo, se lancen a la vida pública y participen en política, porque pueden surgir fenómenos como la violencia política por razones de género, que justamente surgen porque las mujeres están ocupando espacios que tradicionalmente han sido espacios masculinos, que no son espacios que sean porosos o abiertos a la participación de las mujeres, ¿no? Y que están, digamos, se está forzando a los partidos políticos a que incluyan mujeres, por ejemplo, en las listas a partir de estas acciones afirmativas, ¿no? Ahora, los partidos no pueden incumplir con esta norma. Entonces, las mujeres participan en las listas. Ahora, después, ¿bajo qué condiciones ejercen sus cargos? ¿No? Porque la ley de paridad nada habla de, bueno, en qué condiciones una va a ejercer sus derechos políticos. Y entonces están todos estos fenómenos, la violencia política por razones de género, por ejemplo. Entonces, por más que yo pueda acceder a los cargos que están en juego, si después no puedo ejercer ese cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta garantía de mis derechos políticos hay? ¿Sí? Digo, esto voy tirando cosas para que pensemos, ¿no? También pueden ser temas de investigación. Violencia política por razones de género, por ejemplo, Laura Albaine es una de las principales referentes en el estudio de este tema. ¿Sí? Tiene muchísimo escrito sobre esto. Bien, después teníamos el
texto de, bueno, en realidad que también es un gran manual, ¿no? De Evangelina García Prinz, que es, bueno, fue publicado en España, ¿no? Esta guía, y yo les identifiqué como dos secciones, ¿no? Porque es bastante larga la guía para que no leyeran todo. Una que se centraba más en políticas de igualdad y otra más en gender mainstreaming. ¿Quiénes leyeron este texto? Ocho. ¿Nadie? No. Vicky, yo leí uno de los el apartado 6 nada más, Bien, ¿cuál era ese? Porque no me acuerdo cuál el venía. de gender mainstreaming. Ok, bien. ¿Alguien leyó el primero? A ver, no me acuerdo si había alguien. Bueno, o sea, se suponía que. Ah, claro, está justo Valeria que tenía poca. Y Camila que no está. Valeria que tenía poca señal. Bueno, Sí, Ole me pidió que te avise que ya se comió hasta todos los datos que tenía, así que mil ay, disculpas. pobre, no, bueno. No, 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 por favor. Decirle que no era necesario que use todos sus datos para esto. Eh, bueno, a ver, este es un gran manual, digamos, una gran guía. Yo seleccioné dos partes para que no se leyeran todo el libro, pero acá está esta red que me pareció bastante interesante, que esto está al principio, no está en los apartados que tenían, digamos, seleccionados para leer para hoy, que habla sobre, bueno, a ver, ¿en qué contexto surgen estas políticas de igualdad? ¿No? Porque acá ya habla de políticas de igualdad. Dentro de las políticas de igualdad incluye estos otros conceptos que nos trae Rodríguez Busta. Em, entonces, a ver, las políticas de igualdad no salen de un repollo, básicamente, ¿sí? Y están muy influenciadas por todos los convenios, convenciones, tratados internacionales, ¿no? Entonces dicen, muchas de las legislaciones que adoptaron los estados-nación o los estados subnacionales, ¿no? O locales, se vieron influenciados por grandes convenciones, ¿no? De derechos a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la CEDAW, que es, ¿no? La Convención contra toda forma de eliminación, contra todas formas de discriminación hacia las mujeres, ¿no? O Belém do Pará. Bueno, hay distintas convenciones internacionales que ponen en agenda, que empiezan a obligar a los estados a trabajar estas temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las acciones afirmativas o positivas se basan sobre todo en el artículo 4 de la CEDAW, ¿no? Que dice que los estados tienen que implementar acciones afirmativas para fomentar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, ¿no? En los poderes del Estado. Entonces, eso se toma como fundamento para después proponer leyes de cupo, leyes de paridad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, muchos de los fundamentos de políticas que después se implementan a nivel nacional surgieron de estos tratados internacionales de derechos humanos, a los que los estados-nación suscribieron, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué afectan estos tratados internacionales? Muchos han influenciado en redacción o reformas constitucionales, ¿no? O también en leyes marco, leyes orgánicas. Bueno, esto está orientado en las legislaciones españolas, entonces tienen esta distinción entre leyes orgánicas y leyes nacionales, ¿no? Pero en nuestro caso lo podemos pensar esto, tenemos, o sea, nuestro principal marco jurídico, digamos, en jerarquía, tendríamos nuestra Constitución Nacional, ¿no? Las leyes nacionales, las constituciones nacionales que no pueden, digamos, contradecir nada de lo que diga nuestra Constitución Nacional, lo mismo las legislaciones provinciales, ¿sí? Ahora, todo esto bajo un marco de estos tratados internacionales. Entonces, ¿qué pasó? En algunos estados-nación se empezaron a implementar estas leyes de igualdad de oportunidades, ¿no? Que
Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de igualdad de oportunidades, ¿sí? Que es la que obliga al Estado a armar este plan de igualdad de oportunidades, ¿sí? A nivel nacional no tenemos una ley de igualdad de oportunidades, por ejemplo, ¿sí? Pero sí tenemos que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, mientras tuvimos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, por eso es lo que decía Fer antes, ¿no? Por más que hayamos adquirido algunos derechos o hayamos ganado algunos espacios institucionales, nada en eso asegura que esos espacios sigan existiendo, ¿no? Por ejemplo, esto, piensen en la jerarquía, ¿no? Que logramos tener un Ministerio de Mujeres y ahora ya no, ¿no? Esto de tener un Ministerio de Mujeres también está influenciado por política internacional, ¿sí? Y por convenciones internacionales y tratados internacionales, ¿sí? Porque justamente estos tratados apuntan a que haya espacios institucionales de alta jerarquía que impulsen estas temáticas, ¿sí? O que trabajen sobre estas temáticas. Bien, entonces, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad hizo un plan de igualdad de oportunidades, por más que no haya una ley nacional que obligue al Estado a tener un plan de igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Si no hay ley, eso va a depender de cada gestión, ¿sí? Entonces depende de las personas que ocupan los cargos en ese momento y su voluntad de hacer un plan de igualdad de oportunidades o no. Entonces, si tuviéramos una ley, ya el Estado estaría forzado a tener un plan de igualdad de oportunidades, ¿no? En España es la ley 3 del 2007, es la ley de igualdad, y ahí se establece que el Estado tiene que tener un plan de igualdad de oportunidades, las instituciones, las universidades, bueno, es muy abarcativo, no es solo la administración pública central, sino las universidades públicas también, ¿no? Abarca otros espacios. Es bastante amplia esa ley, está bastante buena. Bien, y después se pueden pensar también, o sea, sí, una ley a nivel nacional de igualdad o leyes sectoriales, ¿no? Como dice acá, que estén apuntadas a trabajar determinados derechos, ¿no? Bien, esto después se tiene que traducir en, a ver, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la implementación de estas normas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a reglamentar que se cumpla con esto a lo que suscribimos a nivel internacional, lo que establece nuestra legislación nacional, sí? ¿Qué instrumentos gubernamentales vamos a generar para poder dar cumplimiento a estas obligaciones, ¿no? Bien. Y después es, bueno, también entra en juego esto, bueno, y entonces, ¿qué presupuesto le vamos a asignar a estas áreas o a estos compromisos, ¿no? No, esto ya me pasé al otro tema. Bien, entonces, bueno, esto lo dejo igual después para quienes, Vale, por ejemplo, puede completar en la matriz de datos, a ver si ella percibió algo más que sea importante sobre esta primera parte y lo suma después en el resumen, porque yo la verdad es que, digamos, no tengo ahora en la cabeza justo todo el detalle de esta primera sección porque leí todo en conjunto, pero me parecía importante esto, ubicarnos en este contexto, ¿no? Y que muchos de estos impulsos que desean estas políticas vienen del nivel internacional, ¿sí? Entonces, hay que analizar estas cosas de manera multinivel, ¿no? Cómo inciden los distintos niveles de gobierno, ¿no? Unos en otros, no solo a nivel nacional sobre el nivel subnacional, o nivel subnacional sobre el nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿sí? Es un juego de múltiples niveles, ¿no? Bien, y después teníamos, ahora sí, Maggie, y no sé si alguien más leyó, esta sección que hablaba más específicamente de gender mainstreaming. No, entiendo que no está Cami, como para no hablar yo, no. Bueno, estás súper en sintonía con el otro texto, de hecho por eso lo elegí, no el otro apartado, era más para darle como un contexto, y me parece que por colación, lo que hablaba Fer hace un rato, ¿no? Como de esta identificación de que el gender mainstreaming es una construcción que está en construcción, es una estrategia que está en construcción precisamente porque trata de esta lectura, de este revisionismo, de esta práctica activa o práctica con escucha activa para poder identificar precisamente qué va apareciendo qué apareció y qué va apareciendo en el hacer. Porque
a nivel de participación en el proceso de toma de decisiones, tenemos como una desventaja histórica importante. A nivel de desarrollo de ciencia también, digo, no me parece menor que gran parte o la mayoría de las personas que se abocan al estudio específico, a la investigación específica de políticas públicas o mecanismos de participación, acceso, etcétera, etcétera, son mujeres, ¿no? Entonces ahí venimos con la doble tarea, por un lado de lo investigativo, que siempre es costoso en términos sociales, sabemos el rol que tiene la investigación, al menos en el sur global, para pensar nuestras prácticas, sino también por otro lado es nosotras, históricamente lo pienso, ¿no? Estamos formadas en una forma de hacer ciencia, en un universo, en un sistema, que además tenemos que construir para ver qué aparece. Es un poco el raconto que hacen estos dos textos, para que agarro mi machetito que me hice. Bien, este enfoque tiene que ver con... hay diferentes formas de pensarlo a lo largo de la historia o de la historia reciente, porque tiene que ver sobre todo, como acá pusiste en el cuadro, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, con distintas definiciones que se dieron que nos permiten acercarnos a lo que es el gender mainstreaming, que tiene que ver con una estrategia integral de pensamiento para la consecución de en términos sociales. A ver. Lo primero, que también lo mencionaba antes, parte de la búsqueda de la igualdad, se pensaba en, no me entiendo ni la letra, igualdad y desarrollo, donde se buscaba esto de poder participar de los privilegios que tenían los varones, y las conclusiones hacia los 90 fue como, no, esa lógica no, esa estrategia no es efectiva, porque las mujeres somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, e incluso si accedemos a los mismos privilegios, por un lado, solo podrán hacer aquellas privilegiadas, y por el otro, no va a tener el mismo impacto en nuestra vida que en la vida de los varones. Esto de poder mirar también, lo que mencionábamos hace un rato, poder acceder al puesto de toma de decisiones no tiene el mismo impacto para una mujer que para un varón, y no hace derrame, entre comillas. Es así que se empieza a pensar el gender mainstreaming a partir de estas tres definiciones, o estas tres grandes configuraciones, ¿no? En el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la definición del Consejo Europeo, ¿no? Que empieza a abordar una idea mucho más integral de desarrollo que implique la totalidad de las esferas de planificación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, y pensarlo más como una estrategia, con lo cual no es un dato menor, sino que definir al gender mainstreaming como una estrategia tiene que dar cuenta, o sirve en realidad para dar cuenta, lo estratégico que ha de ser, digamos, la elaboración situada de las políticas públicas, lo cual pone de manifiesto que cuando pensemos en el desarrollo de políticas públicas, sobre todo pone de manifiesto en un contexto de globalización avanzada, que lo que le sirve a un lugar o a un estado puede no serle útil a otro, porque es preciso conocer la comunidad en la cual nos inscribimos. Y para eso debemos contar con herramientas específicas, para eso debemos contar con personas con saberes específicos e integrarlos a este proceso, por eso, de vuelta, de construcción, de elaboración de políticas públicas tendientes a la equidad. Hay una novedad, al menos para mí, que me pareció súper interesante, que se repite varias veces este texto, que tiene que ver con lograr identificar los impactos diferenciales de las políticas públicas entre varones y mujeres. La verdad que
no lo había leído o nunca le había prestado atención, pero más allá de tener en consideración las configuraciones iniciales o los elementos iniciales que pensamos a la hora de planificar o diseñar una política pública, esta estrategia, esta perspectiva nos invita además a prestar especial atención, y esto es el punto flojo, grosso de las políticas públicas, que yo siempre me quejo, que es la evaluación de las políticas, ¿no? Como que ahí la verdad que estamos poniendo muchísimos esfuerzos, sobre todo como profesionales y políticos, en fortalecer al Estado en términos de planificación, de que cada vez la planificación sea mejor, esté más atinada, tenga en cuenta las diversidades y las diversas realidades que existen en el territorio, pero no prestamos atención a, che, ¿qué pasó con aquello que nos proponíamos y efectivamente cuál fue el resultado y cómo se genera, ¿no? ese ciclo de feedback para mantener a la política pública en movimiento? Y esta estrategia nos propone y nos incentiva sobre todo a identificar o a poner especial atención en estos impactos diferenciales que las políticas públicas tienen para los hombres y para las mujeres, para los cuerpos, ¿no? Y por eso vuelve a esto de que es una perspectiva integral. Lo que me pareció también llamativo, dice que en total tiene, por lo tanto, exigencias especiales. Cuando leía este texto me reía porque digo, qué raro que construcciones que realicen mujeres sean el doble de exigidas o sean el doble de exigentes de otras cuestiones. Pero me pareció interesante porque, de vuelta, a veces es necesario que se digan cosas que son obvias, sobre todo para nosotros que formamos parte de una comunidad específica, que viene formándose determinada lectura o que tiene determinado recorrido. Dice, para pensar una estrategia es necesario pensar las condiciones de factibilidad, las condiciones de posibilidad real que tienen las políticas públicas. No solamente depende, como hablábamos hace un rato, de la voluntad política, que es fundamental, lo sabemos, y que muchas veces, así como nos da el pulgar arriba, nos da el pulgar abajo, y es de lo que estabas hablando hace un rato, pero también hablar de la factibilidad económica, esto de que hablabas de los presupuestos, ¿no? ¿Es factible, es posible en términos económicos realizar esto? ¿Es posible en términos administrativos? ¿Están las instituciones administrativamente dotadas de herramientas que permitan la transformación de esa institución? ¿Es factible en términos jurídicos? ¿Hay normas, hay reglamentación que respalde y fortalezca? Por eso también este texto habla mucho del empoderamiento, que yo lo pensaba no solamente empoderamiento en términos de género, de dotar a las personas de mayores herramientas y posibilidades en términos políticos, sino también del enforcement de las políticas públicas, ¿no? Si hay herramientas, si existe un contexto jurídico, un sistema jurídico que juegue y combine y fortalezca, a su vez, las transformaciones que una política pública, bajo el enfoque del gender mainstreaming, propone. Y por último, y no menor, por el contrario, es súper importante y me parece que es el que más tenemos que elaborar como cientistas sociales, interdisciplinarmente con nuestros colegas sociólogos, antropólogos y demás, que tiene que ver con las posibilidades de condiciones de posibilidad o la factibilidad sociocultural. ¿La sociedad está preparada para realizar este cambio que proponemos como política pública? Sabemos que el Estado, como mencionábamos en relación al texto anterior, es fundamental como actor de transformación social, precisamente por su característica en términos de monopolio de la fuerza, ¿no? Pero mucho se puede promover, mucho se puede promulgar en términos legislativos, pero como bien decías, Vicky, puede ser una letra muerta si no hay un impacto real, no hay una transformación, no hay una apropiación de esa propuesta. Por eso,
además de esta exigencia de identificar las condiciones de posibilidad, también el texto nos habla de una necesidad que tiene esta estrategia de traspasar los límites de las instituciones. No tenemos que pensar, si bien tenemos que identificar el Estado como estratégico y fundamental, tenemos que ir más allá y trabajar con la comunidad con la que en la cual nos inscribimos, con los diferentes actores que forman parte de la comunidad. El texto anterior también mencionaba que no podemos pensar la transversalización sin pensar la participación de la comunidad en esas instancias, ¿no? Por otro lado, otra de las exigencias que también me parece súper destacable es no pensar solamente en el resultado. Tenemos que mirar los resultados y por lo tanto el impacto, pero también prestar atención y esfuerzos al proceso, porque el proceso forma parte del resultado y tiene que ver precisamente con eso. Si el contexto sociocultural no está preparado para las transformaciones que proponemos, no importa el resultado, si vos no te enfocaste en el trabajo con esa comunidad, probablemente no va a tener un impacto en términos medibles lo que realmente supone en términos pragmáticos. Por ahí decimos, che, ¿la ley salió? Sí, la ley salió. Yo pensaba, vos hablabas de la implementación de la ley Micaela o cómo medimos el impacto de las políticas de género, ¿no? Yo trabajo hace mucho en el gobierno de la ciudad y me capacité, por así decir, en términos obligatorios en la ley Micaela, pero lo cierto es que es una charla obligatoria, que es una PPT, que tiene un montón de información, que está espectacular, que lo creo necesario, pero de ahí a decir que hay una formación integral en perspectiva de género y o violencia, parece que tenemos ahí un laburo todavía con la comunidad bastante grande. Y por último está el mandato de la estrategia, ¿no? De esto que yo mencionaba hace un rato, de que el trabajo desde esta perspectiva tiene que ser estratégico, sistémico y participativo. Por lo tanto, multidimensional. Avanzo. Como que después hace un detalle por ahí muy minucioso, que también me parece necesario. Quizás aquellas personas que no están en esta diaria o que se dedican a otras áreas, yo como que lo leí y decía, bueno, claro, sí, avanza. Pero que decía, bueno, entender que el diseño debe ser participativo porque necesitamos que la sociedad forme parte de estas transformaciones. Todas las personas que forman parte de este proceso deben estar formadas, no es lo mismo si son profesionales o no y saben de lo que están hablando o no. Las herramientas de trabajo deben ser pertinentes a lo que estamos buscando, digo, un poco más como jerarquizar el lugar de las políticas públicas, ¿no? Que me parece importante y más que necesario. Considerar muchas veces que para la realización de políticas públicas se deben crear espacios y recursos normativos específicos, que no es que con lo dado, bueno, vamos haciendo lo que podemos. No, si tenemos ganas de transformar por medio de esta política pública, muchas veces van a hacer falta cuestiones ad hoc que quizás no teníamos contempladas, pero que es necesario que empecemos a contemplar para avanzar en este sentido, que es importante el rol de las mujeres en espacio de toma de decisiones, son necesarias, siempre suma. Y luego habla de los componentes básicos que tienen que ver con un poco recopilar y volver sobre lo que mencionó, quizás volviendo a poner el foco en el contexto, los procesos, mecanismos, estructuras como las partes o componentes de este paradigma que da cuenta de que si cambia el contexto, probablemente cambien las herramientas y los recursos o las estructuras desde las cuales partir o con las cuales podemos contar de cara a una transformación más grande, más pequeña, digo, pero de cara a una implementación de una política, o sea, una planificación, diseño, implementación y evaluación de la política pública. Creo que ahí... Súper resumen. Fer tiene la mano levantada, así que le doy la voz a Fer.
Bueno, no sé en qué momento se me había ocurrido algo para aportar desde del otro texto de Rodríguez Gustá, que un poco habla de esto que decía Maggie, ¿no? De la transversalidad de la política de género, que me llama la atención que todo el tiempo lo digan en inglés, autoras latinas, me molesta, de nuevo, ¿no? Situarnos como científicas con una mirada política sobre la realidad. Creo que no hay que hablar en inglés, no se comprende, y es necesario y está súper instalado en la política argentina y latinoamericana hablar de transversalidad de género. Creo que hay que nombrarlo así. Digo, este análisis situado que hace el estudio, que toma el caso de Montevideo y el caso de Rosario, que ya para mí también empieza tomando, como intentando comparar con una mirada que esconde una mirada política, porque dice que toma dos gobiernos que son de carácter socialista, nada tiene que ver Montevideo con Rosario, a la clara está qué es Rosario hoy, ¿no? Digo, de nuevo, un análisis situado, pero que esconde como muchas variables que no son tomadas en cuenta. Primero, el socialismo de Montevideo nada tiene que ver con el socialismo de Rosario, ni con la configuración política de Uruguay y la Argentina, ¿no? Y bueno, ya de ahí partimos de una mirada que pretende comparar cosas que son comparables, que entiendo que nada tienen que ver y que no se pueden comparar. Pero algo que decía recién la compañera, ¿no? De los actores. La transversalidad, como el texto plantea como tres variables fundamentales para analizar la transversalidad, que además suma la idea de gobernanza, otro gran concepto de la ciencia política, también tomado de enfoques que generan problemas para mí para mirar una realidad latinoamericana, ¿no? El análisis de la gobernanza, esa capacidad efectiva para transformar las problemáticas, que habla de la democratización, de los procesos de horizontalidad, como también esencializando el proceso de democratización y de horizontalidad, que también me hace ruido, y esto de la gestión multiactoral, ¿no? Como el enfoque de la gobernanza. Y esta mirada que hace de tres características centrales que tienen que ver con las normas y procedimientos que se van estableciendo, con la estructura institucional que se va estableciendo y con los instrumentos consultivos, como esas tres variables para analizar la transversalidad desde esta mirada que privilegia la participación social multiactoral, y cómo eso puede afectar la efectiva implementación de las políticas de género, ¿no? Y entonces va comparando lo que para mí no se puede comparar, y por eso se ven diferencias entre Montevideo y Rosario, ¿no? Estos instrumentos legales que habla de los planes de igualdad, habla de la formación del personal, ¿no? Como una proto-ley Micaela, que está buenísimo también reconocer estos instrumentos que preceden y que son la Constitución, también los fundamentos de leyes que después logramos nacionalizar en el caso de Argentina. Estos también dentro de los instrumentos legales, los procedimentales, ¿no? Cómo se sostienen estos dispositivos de participación, de rendición de cuentas. Otro concepto que no existe para la Argentina, hablar de rendición de cuentas, y lo digo siendo parte de una gestión local, o sea, es todo un debate. ¿Rendición de cuentas a quién? ¿Cómo? ¿Para qué?
falta siempre una mirada política. Después, como un segundo eje, los instrumentos institucionales, ¿no? Cómo se va creando primero una comisión de la mujer, después un instituto, después hasta llegar a los ministerios que no llegan al momento histórico en que logramos crear, pero bueno, vamos con esa mirada de cómo se va fortaleciendo esos instrumentos institucionales, las plantas por ejemplo, el tema de la planta de profesionales. No es que siempre va creciendo, de hecho, voló el ministerio. Y esto de la territorialidad de los equipos de género, súper importante para después poder hablar de el tercer instrumento, que es esto de la dimensión de la participación social. Y ahí va haciendo una gran diferencia entre lo que es el proceso de Montevideo y el proceso de Rosario, con la central diferencia de la debilidad de los instrumentos de participación social en Rosario. Que obviamente, o sea, hay una debilidad en la participación social, o sea, hay una debilidad en la sociedad en general, en el acceso a derechos en Rosario, o sea, pero no es de género solo la cuestión, o sea, esta mirada, ¿no? De intentar sectorizar sin nombrar las relaciones de poder estructurales que trascienden todas las políticas. Hago acá, Y Fer, esto, perdón, de los aspectos, del aspecto de los actores, que también, entiendo yo, está atravesada por las dimensiones de la institucionalidad y, para pensar también específicamente en género, la dimensión de la justicia. Digo, nunca se habla, por ejemplo, de la justicia como un actor institucional, pero también político, pero también social. Concretamente, o sea, pensar en los actores. Concretamente, el estudio de Montevideo y Rosario habla de organizaciones de mujeres, de la debilidad de la organización de Rosario o de la falta de interés en participar de estructuras de participación comunitaria en Rosario, porque había una mirada más nacional, que ahí también hay otra dimensión que tiene que ver con las políticas federales, la dificultad de construir un feminismo federal, ¿no? De una mirada que está muy centrada, que después también se vio, ¿no? En el Ni Una Menos, y el poder que tiene Buenos Aires